Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 15 de diciembre del año 2020. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Adiel? Muy bien, Diana. Como siempre, un placer estar junto a ti en esta emisión del noticiero del mediodía. Saludos, amigos. Les propongo comenzar ya con los titulares de esta jornada. Aprueban diputados cubanos propuestas de dictámenes sobre proyectos de leyes. Llamó Díaz-Canel en cumbre del ALBA TCP a avanzar en la cooperación, unidad y defensa de la paz. Anula Poder Judicial boliviano proceso contra Evo Morales. Comenzamos con las informaciones. Con la presencia del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, los diputados aprobaron los dictámenes de los nuevos proyectos de leyes que se someterán a la aprobación del plenario. Ambos textos legislativos apuntan al perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular. Un nuevo escalón en el perfeccionamiento del poder popular en el país resulta sin dudas los dos proyectos de leyes que hoy evalúan los diputados cubanos para su futura aprobación en plenario. Como parte de la jornada de trabajo de este martes, previo al periodo ordinario de sesiones, se analizaron los dictámenes de ambas propuestas legislativas. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, José Luis Toledo Santander, dio lectura a la propuesta de dictamen acerca de la Ley de Organización y Funcionamiento de los Gobiernos Provinciales, donde se plasma literalmente que las nuevas normas están en consonancia con lo establecido en la Constitución de la República y con el ordenamiento legal de la nación. El proyecto de Ley de Organización y Funcionamiento del Gobierno Provincial, que se somete a decisión de los diputados, expresa el resultado de los análisis derivados del amplio proceso de consulta a que ha sido sometido, previo al ejercicio de la iniciativa legislativa por el Consejo de Ministros, así como en el desarrollo del procedimiento legislativo en esta Asamblea Nacional, buscando en todo momento desarrollar el contenido de sus normas con la generalidad suficiente para que se correspondan y ayuden a los trabajos que sobre el perfeccionamiento de la administración pública se vienen efectuando. Miriam Brito Sarroca, jefa de la Comisión de Atención a los Órganos Locales, expuso el dictamen acerca del proyecto de Ley de Organización y Funcionamiento de los Consejos de la Administración Municipal. El texto establece que la norma igualmente refuerza elementos acerca de las relaciones de este órgano con otras instancias de gobierno y las prerrogativas que le asisten. Ambas normas completan el proceso de perfeccionamiento e institucionalidad del Estado. Yo creo que con esa ley se legitima una vez más ese mandato constitucional, no solo de los diputados, sino también de los órganos locales, acercarse más al pueblo y de responder también a las inquietudes, a los planteamientos y a las sugerencias que también el pueblo demanda. Y en el caso de la ley de funcionamiento, en el caso de la administración municipal, que sabemos que es una de las cosas novedosas de nuestra Constitución de la República, donde aparece la figura nueva del intendente. Yo creo que es un acercamiento más también a las principales problemáticas que hoy demanda nuestro pueblo cubano, que en fin es el objeto social de la Asamblea Nacional y es lo que legitima también la calidad de nuestro proceso revolucionario cubano, que es acercarse más al pueblo y que es de alguna manera también satisfacer las necesidades que hoy demanda nuestro pueblo. Este es un proyecto que ha sido de construcción colectiva desde su inicio. Los aportes que han hecho nuestros diputados a este proyecto, a esta disposición jurídica. Realmente creo que el espíritu, con independencia de que es una ley que se refiere a las atribuciones de la administración municipal, siempre el espíritu que esté en ella es ratificar la condición de las asambleas municipales de poder popular como máximo órgano de poder local. Se erige, ¿no?, como un gobierno en lo ejecutivo y en lo administrativo para garantizar una mayor articulación entre ambos, como le decía, entre el municipio y la nación, con un gobernador que es el máximo representante en lo ejecutivo y en lo administrativo, y con un consejo provincial que aprueba las principales políticas y los principales procesos que requiere la provincia, ¿no?, para el mejor desarrollo de esta, en general como provincia.
Igualmente, los diputados analizaron los resultados del control y fiscalización a los despachos de los delegados. Según se conoció, se visitaron varias provincias y todos los municipios de la capital. Trascendió que falta planificación en esta tarea. Es preciso, se dijo, mayor exigencia de las asambleas municipales para la entrega y solución de los planteamientos de los electores, en tanto el despacho resulta la expresión de la relación del delegado con el pueblo que lo eligió. Ese vínculo no puede menospreciarse, dijo Brito Sarroca, pues constituye la expresión de cuánto puede el pueblo participar en el gobierno de cada territorio. Durante la sesión vespertina, los diputados analizarán los resultados de la producción de alimentos y el programa de medicina natural y tradicional. Rosana Thompson, Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias a nuestra corresponsal por este reporte desde el Palacio de Convenciones. A manera de resumen, les comento que el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y otros miembros del Buró Político del partido asistieron a la jornada parlamentaria de este martes en una reunión conjunta de las comisiones de atención a los órganos locales del Poder Popular y de asuntos constitucionales y jurídicos. En la jornada fueron aprobados los proyectos de dictámenes sobre las propuestas de leyes presentadas a los diputados y referidas a la organización y funcionamiento del Gobierno Provincial del Poder Popular y del Consejo de la Administración Municipal. José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, subrayó que los proyectos de leyes son el reflejo del amplio proceso de consulta llevado a cabo, en aras de lograr que el contenido de las normas cuente con la generalidad suficiente para coadyuvar al perfeccionamiento de la administración pública. Estos proyectos se ajustan a los preceptos constitucionales y al ordenamiento legal del país que fueron aprobados por los diputados. La 18ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Centroamérica, Tratado de Comercio de los Pueblos, sesionó ayer de manera virtual. El mecanismo de concertación analizó la coyuntura política y los retos que impone la pandemia de la COVID-19 a la región. La ocasión coincidió con el aniversario 16 de la fundación del ALBA TCP. Intervinieron jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros, entre otros representantes. La delegación cubana estuvo encabezada por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien llamó a trazar nuevas rutas de acción para avanzar en la cooperación, solidaridad, unidad, integración y la defensa de la paz en la región. Y abrazos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anfitrión del encuentro, saludó el reingreso de Bolivia al ALBA tras la victoria electoral. Maduro reiteró como uno de los grandes retos del continente la recuperación económica, ante lo cual propuso fortalecer el Banco del ALBA y la expansión productiva del Petrocaribe, entre otras acciones. Médicos, medicinas y vacunas para la lucha contra el coronavirus en el ALBA. Tenemos que seguir apoyándonos. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llamó a incrementar la solidaridad y cooperación ante la pandemia de la COVID-19. Cuba reitera su entera disposición a continuar ampliando la colaboración en el área de la salud pública con los miembros del ALBA TCP, la cual pudiera centrarse en el asesoramiento epidemiológico y en el intercambio de experiencias adquiridas en el enfrentamiento a la COVID-19. En nuestra nación hemos podido lograr resultados favorables con un enfoque médico propio que incluye el uso de medicamentos biotecnológicos innovadores que tenemos la voluntad de compartir con los países de la Alianza. Por su parte, el mandatario de Bolivia, Luis Arce, resaltó el papel del ALBA en la integración regional. Los logros que alcanzamos en esta década y media no son pocos ni fueron fáciles. Es nuestro deber seguir avanzando para consolidar la unidad de nuestros países y continuar la obra de nuestros antecesores. Avanzar hoy nos impone asumir medidas que incentiven el crecimiento y fortalecimiento de instrumentos soberanos y sostenibles que tengan al ser humano y a la naturaleza como su eje central.
La 18ª cumbre, en su declaración final, refrendó la necesidad de la unidad ante amenazas, injerencias y golpismo. Con este mecanismo se evidencia el papel de integración latinoamericana y caribeña, sustentado en los principios de solidaridad y defensa de la soberanía. Gina Torriente y Solange Riera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El uso de las fuentes renovables de energía es una prioridad para el desarrollo del país. Sobre cuánto se hace en la industria electrónica Camilo Cienfuegos para consolidar ese empeño, usted conocerá más adelante en esta emisión. Buenas tardes, veamos qué es noticia a esta hora en el acontecer mundial. Comenzamos este recorrido por América Latina, pues durante la 18ª cumbre del ALBA ATCP, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso crear un banco de medicamentos, principalmente con fármacos anti-COVID. Planteó además que la organización debe financiar todo el proceso de vacunación de los países miembros. En la cita virtual, el mandatario venezolano precisó que hay que trabajar por concretar toda la política de salud, de educación, el reimpulso de Petrocaribe, el apoyo a todos los pueblos y asumir la estrategia como una agenda de gran nación. Además, el jefe de gobierno propuso un proceso de consulta permanente sobre el plan de trabajo post-pandemia aprobado este lunes durante la cumbre desde el Palacio de Miraflores. En Colombia, la violencia de los grupos armados contra los pueblos originarios se sigue recrudeciendo. Al menos 4 indígenas guayú de la comunidad Alacat fueron asesinados en el departamento de La Guajira. La Fiscalía sostiene que se trata de enfrentamientos entre clanes locales, sin embargo, los indígenas de la zona rechazan esta versión. Los pueblos originarios de Colombia denuncian constantemente ser víctimas de violencia con fines de exterminio de grupos armados. El crimen llega horas después de la masacre que ocurrió en el departamento de Antioquia, que cobró la vida de 4 personas y dejó 5 heridos. Según el Instituto de Estudios para la Paz, INDEPAZ, fue la masacre número 83 de este año. En lo que va de 2020, más de 350 personas fueron asesinadas. Continuamos en esta región. El Poder Judicial de Bolivia anuló y archivó el caso abierto por supuesto fraude electoral contra el expresidente Evo Morales. El proceso había comenzado por una denuncia presentada por el opositor Carlos Mesa tras los comicios de octubre del 2019. En esa denuncia, Mesa imputó a Morales por los supuestos delitos de alteración u ocultación de resultados, incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes y servicios públicos y uso indebido de sus influencias. Sin embargo, la jueza Claudia Castro señaló que el Tribunal Supremo Electoral no logró determinar la existencia de fraude en los comicios ganados por Morales y anuladas tras la ofensiva que lo obligó a renunciar y salir del país ante el peligro que corría su vida. De África supimos que cientos de estudiantes llevan 3 días desaparecidos en Nigeria. Son alumnos de una escuela de la región de Katsina, al norte del país. El grupo islamista de Boko Haram reivindicó el secuestro, del cual fueron víctimas unos 333 alumnos, algunos de solo 10 años de edad. La organización terrorista señaló que se trata de un ataque contra la educación occidental. Es una prueba de que el grupo radical ha extendido su influencia hacia el noroeste. Según el portal informativo local Hum Engel, el anuncio de Boko Haram hace que el secuestro de los alumnos sea la primera gran operación del grupo en el noroeste de Nigeria, pues suele centrar sus ataques en el noreste del país. El gobernador de Katsina, Aminu Bello Mazar, dijo que los secuestradores habían establecido contacto y que ya se estaba discutiendo sobre la seguridad y el regreso de los alumnos a sus hogares. Sin embargo, fuentes de Boko Haram aseguraron que ni han hecho demandas ni se han fijado condiciones para la liberación de los estudiantes. Y Vietnam mantiene en 35 la cifra de fallecidos de COVID-19 desde el 3 de septiembre. Y entre los 156 hospitalizados a causa del mal, ninguno corre peligro de muerte, según informó hoy el Ministerio de Salud. A casi 11 meses de la entrada del coronavirus SARS-CoV-2, el país reporta 1.402 enfermos, de los cuales 1.246 están recuperados. De estos, 20 dieron negativo a por lo menos una prueba de detección del SARS-CoV-2. Entre las naciones con más de 70 millones de habitantes, Vietnam presenta mejores tasas de casos y muertes por millón, con 14 y 0,4 respectivamente. La mayoría de los casos reportados en el país son repatriados desde otros territorios donde fueron sorprendidos por la pandemia o expertos extranjeros regresados para cumplir contrato. Y con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión.
Gracias, Karina. Continuamos con otro tema de la actualidad internacional. Con más de 16 millones de contagiados y cerca de 300.000 muertes, Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia de la COVID-19 en el mundo. La buena noticia es que en esa nación comenzó la vacunación con el inmunizante Pfizer. 3 millones de ciudadanos reciben desde ayer las primeras dosis de Pfizer. Un evento que sucede en medio de una crisis política que sigue añadiéndole polémica a la gestión de Donald Trump. Con una media de un fallecido por minuto y casi 210.000 nuevos contagios diarios, Estados Unidos inició la vacunación de este a oeste con la vacuna de la empresa Pfizer. La distribución pública del inmunizante solo estará limitada inicialmente a los trabajadores médicos y de apoyo y a las personas en hogares de ancianos y otras instalaciones de cuidados a largo plazo. El suceso coincidió este lunes con la confirmación por el colegio electoral del demócrata Joe Biden como presidente de ese país. El órgano de 538 miembros otorgó a Biden 306 votos. We, the people, voted. Faith in our institutions held. The integrity of our elections remains intact. And now it's time to turn the page, as we've done throughout our history, to unite, to heal. Por su parte, el presidente Donald Trump anunció la víspera que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dejará su cargo a mediados de la próxima semana. Informes de prensa indican que Trump arremetió contra Barr en los últimos días porque mantuvo fuera de la vista del público antes de los comicios presidenciales informaciones sobre una investigación federal acerca de Hunter Biden, hijo de Joe Biden. Analistas estiman que la confirmación de Biden como presidente por el colegio electoral ha traído un enorme dolor de cabeza para los líderes republicanos, atrapados ahora entre la adhesión al veredicto electoral y su lealtad a un presidente que se niega a aceptar la derrota y arremete contra quienes intentan desmarcarse de él. Para el sistema informativo de la televisión cubana, Irma Shelton Tassé. Lo acabamos de ver, el Colegio Electoral de Estados Unidos confirmó ayer la victoria del binomio Joe Biden y Kamala Harris en los comicios presidenciales de esa nación con 306 votos electorales. Ahora esas papeletas deberán ser validadas en una sesión conjunta del Congreso. Pero ¿todo esto quiere decir que la elección presidencial ha terminado o aún le quedan opciones bajo la manga a Trump? Para responder a esta interrogante nos acompaña en el estudio el periodista Jorge Legañoa. Muy buenas tardes para ti, colega. Saludos, Diana, Abdiel, amigos. Es una pregunta interesante que ahora mismo también se hacen los televidentes, porque a pesar de que un grupo de senadores de alto rango en el Congreso de Estados Unidos han reconocido en las últimas horas a Joe Biden como el presidente electo de la nación, el dime que te diré aún no acaba. Así que siéntese cómodo porque esta novela electoral estadounidense continúa con nuevos capítulos. 6 semanas después del día de los comicios, el actual mandatario Donald Trump aún no ha reconocido su derrota y su campaña continúa moviendo fichas para que el resultado sea anulado en tribunales estatales y federales. En negación total como está Trump, ha hecho caso omiso del rechazo de las 59 demandas que ha interpuesto y que han recibido un no rotundo en los tribunales. La más sonada de ellas fue la del pasado viernes, cuando la Corte Suprema se negó a escuchar el caso interpuesto por el fiscal general de Texas, al que se unieron otros 17 fiscales generales estatales del Partido Republicano, más de 120 representantes de la Cámara, quienes pretendían revocar los resultados en Georgia, Wisconsin, Pensilvania y Michigan. Se preguntará, ¿y ahora qué sigue? En el calendario electoral está previsto que el 6 de enero se realice una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado en el Congreso, donde serán contados uno a uno los votos del colegio electoral y se validarán los resultados. El presidente del Senado, en este caso el vicepresidente de Trump, Mike Pence, anunciará formalmente, e imagino que con dolor y resignación, a los ganadores. Y me dirá usted, bueno, ¿qué puede pasar de significativo ese día? Pues según la ley estadounidense, si un miembro de la Cámara
y un senador impugnan por escrito el voto electoral de un estado, la sesión conjunta para el escrutinio se suspende y cada Cámara deberá reunirse por separado para debatir y votar sobre esa reclamación en específico. Déjeme decirle que se necesitaría el voto favorable tanto del Senado como de la Cámara de Representantes para la eliminación de los votos electorales de un estado. Hasta ahora, estas acciones parecieran improbables y algunos republicanos en el Senado aseguran que una moción de este tipo sería firmemente rechazada por un voto bipartidista. Pero varios republicanos, encabezados por el representante por Alabama, Mo Brooks, han dicho que se prestarían para una jugada de este tipo. Usted se preguntará entonces si esto ha sucedido en la historia de Estados Unidos y si cambió en algo el resultado de una elección. Déjeme decirle que la respuesta es sí y no. En efecto, sí, porque ya sucedió en 2004 cuando la ex senadora Barbara Boxer, demócrata por California, y la difunta representante por Ohio, Stephanie Jones, detuvieron el conteo de los votos del colegio electoral en el Congreso e impugnaron los resultados en Ohio, que inclinó la elección en favor del expresidente George Bush, el hijo, ante el candidato John Kerry. Aquella reclamación fue aplastada rotundamente en el Senado por una votación bipartidista de 74-1. Así que ya sabe, precedentes hay, pero no ha determinado una elección. Aunque el presidente Trump sostiene la hipótesis de un gigantesco fraude electoral, hace algunas semanas anticipó que saldría de la Casa Blanca si perdía la votación en el colegio electoral. Pero hasta ahora, ni la rama de olivo ni nada que se le parezca. Está aferrado al mandato que se le acaba el 20 de enero al mediodía. Veremos qué sucede, pero su actitud ha atizado peligrosamente la violencia callejera trumpista en una nación que tiene por delante el mayor de los desafíos, controlar la pandemia de COVID-19 que ha contagiado, ya lo escuchábamos, a más de 16 millones y provocado la muerte de unas 300.000 personas. Triste realidad, por cierto. Manténgase informado, la verdad necesita de nosotros. El Ministerio de Salud Pública informa en su sitio web que al cierre del día de ayer, 14 de diciembre, de 10.565 muestras estudiadas, resultaron positivas 96. En hospitales permanecen ingresados 857 pacientes confirmados. Los nuevos casos confirmados se distribuyen por provincias de la siguiente forma. Pinar del Río reportó 14 casos, 4 de ellos importados. Artemisa informó 13 enfermos, 3 de ellos con fuente de infección en el extranjero. Por su parte, La Habana confirmó 28 contagiados, de ellos 17 importados. Mayabeque informó 16 casos, 5 de los cuales son importados. Ahora bien, Matanzas informó 10 casos positivos, 4 de ellos importados. Por su parte, Cienfuegos detectó 4 casos, 2 importados. Mientras Villa Clara detectó 7 enfermos, 1 de ellos importado. La provincia de Santi Espíritus confirmó 1 caso autóctono y Camagüey 4 casos, la misma cifra que Santiago de Cuba. En el día de ayer se otorgaron 108 altas clínicas, como muestra el gráfico. Se reportan 8 pacientes graves y 2 en estado crítico. En la jornada no se lamentó ningún fallecimiento como consecuencia de la COVID-19. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha continuado lloviendo en Guantánamo, pero también ahora llueve en Pinar del Río, en Villa Clara, Cienfuegos. La lluvia aislada, muy poca. Sin embargo, en La Piedra, en una estación meteorológica de Villa Clara, llovió fuerte anoche. Hasta 51 milímetros se acumularon en menos de 6 horas. Esta estación meteorológica se encuentra aproximadamente aquí. Y bueno, observen cómo el territorio nacional está bajo influencia anticiclónica. Un frente frío está cruzando al norte. Pudiera incrementar los nublados durante la tarde y hasta el anochecer en
en la región occidental, pero solo eso. Así que, mis amigos, si observamos una imagen más cerrada, se pueden ver los nublados altos cruzando sobre el occidente y también los nublados bajos llegando todavía al extremo oriental del territorio nacional. En el pronóstico, entonces, vamos a tener la tarde parcialmente nublada. Llegará nublado ocasionalmente en alguna localidad, por ejemplo, Ciego de Ávila pudiera tener Santi Espíritu alguna nubosidad, algún incremento de nubosidad, y también en el sudoriental Santiago de Cuba, pero con baja probabilidad de lluvia. En la noche disminuye la nubosidad en casi todo el territorio nacional. Algunos nublados parciales en localidades del interior y sur de casi todo el territorio nacional. Las máximas hoy con valores desde 29 hasta 32 grados Celsius, los que se alcanzarán en las provincias del suroriental. En la noche los valores de temperatura rondan los 23, 26 grados Celsius en casi todo el territorio nacional. Pudiera ser algo inferiores en el interior de Mayabeque, Matanzas. Y bueno, los vientos variables débiles ya en la tarde comenzarán a soplar del nordeste al este hasta 25 kilómetros por hora, pero solo en zonas de la costa norte de todo el archipiélago. Tendremos oleaje en el litoral norte occidental y oleaje también en el litoral norte oriental. En el resto de los litorales poco oleaje, excepto en la norte central, donde la mar quedará tranquila. En resumen, mis amigos, poco cambio en las condiciones meteorológicas, temperaturas agradablemente cálidas y poca probabilidad de lluvia. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. Nosotros continuamos con otros temas. Diputados de la provincia de Las Tunas ofrecieron sus opiniones sobre temas de actualidad durante el trabajo en comisiones que desarrolla la Asamblea Nacional del Poder Popular. Tenemos pormenores en el siguiente reporte. Previo a las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, una representación de diputados protagoniza las reuniones de las comisiones permanentes de trabajo. Integrantes de la Comisión de Atención a Órganos Locales y Asuntos Constitucionales y Jurídicos expresaron criterios sobre su labor junto al pueblo en cada comunidad. Me ha permitido estudiar más, conocer más de gobierno, adentrarme más en todo un funcionamiento de lo que es los órganos locales del Poder Popular, en aras de llegar siempre a la base, a la población. Además abordaron la importancia de los proyectos de leyes para la organización y funcionamiento de los gobiernos provinciales y del Consejo de la Administración Municipal. Nos va a permitir un mejor funcionamiento hacia todas las estructuras administrativas, por lo cual los municipios, tanto los gobiernos municipales como provinciales, van a gozar de una autonomía propia y de una personalidad jurídica. También se refirieron a la importancia de la implementación de la tarea ordenamiento. A nivel de Consejo Popular se han creado las condiciones con la creación de puestos de mando según la población que existe en cada una de estas demarcaciones para atender de forma inmediata y dar respuesta con inmediatez. Temas de actualidad son analizados por las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 9ª legislatura. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En consonancia con el proceso de ordenamiento monetario, nuevas medidas del Banco Central de Cuba favorecerán la implementación de este proceso en el país. Así trascendió en la mesa redonda informativa de este lunes. El sistema bancario establece diferentes mecanismos para el cambio de las cuentas según las operaciones ejecutadas por las personas jurídicas en cualquiera de las formas de gestión. También todas esas cuentas pasarán de 1 por 1 al un CUC por un peso cubano. Hay otro grupo de personas jurídicas que tendrán un tratamiento de un tipo de cambio de 1 por 24. Es decir, todos los saldos que tengan el 1 de enero en sus cuentas pasarán a multiplicarse por 24. Entre esas tenemos las CNA, las otras formas de gestión no estatal, las asociaciones e instituciones que no reciben CUC del Estado, las cuentas de fines específicos, las embajadas, líneas aéreas, agencias, corresponsales de prensa e instituciones religiosas. La ministra presidenta del banco dijo que se estableció un crédito puente para que las entidades puedan sostener su funcionamiento económico, y el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos recalcó que la solicitud debe hacerse con previsión. Los empresarios tienen que estar muy atentos, porque aquí nadie se va a acostar con 10 pesos en una cuenta y amanecer con 3.000 para pagar el anticipo.
ese crédito puente, Randy, se pide. Él tiene que hacer el cálculo de cuánto le cuestan los 1.000 pesos. Y hay entidades que con la capacidad financiera que tienen hoy lo pueden asumir. Pero hay entidades que no lo pueden asumir. Aquí la única diferencia es que con el ánimo de no trabajar, no afectar a los trabajadores, el banco ha flexibilizado el análisis de riesgo. Desde este martes 15 de diciembre, las entidades pueden solicitar el anticipo salarial que recibirán los trabajadores este mes. Asimismo, las deudas vencidas hasta el 31 de diciembre serán asumidas por los bancos, sin que ello signifique que las empresas se desentiendan de sus obligaciones financieras. Las operaciones bancarias han crecido en un 70% respecto al año anterior al calor del comercio electrónico y en el contexto del ordenamiento monetario se implementan varias medidas como la ampliación de los horarios de servicio. A su vez, desde hoy lunes y hasta el miércoles, los llamados cajeros desplazados cambiarán su denominación y se incrementará el número de billetes de 500 y 1.000 pesos. El cierre bancario tendrá lugar el 29 de diciembre, las sucursales prestarán servicios hasta las 7 de la tarde de ese día y el comercio electrónico se suspenderá el día 30. A partir de las 6 de la tarde del día 30, los canales electrónicos dejan de funcionar. ¿Por qué? Porque esto mismo que yo estaba explicando, que hay que hacer en las 1.000 oficinas bancarias del país, hay que hacerlo en las sucursales electrónicas de todos los bancos que tienen emitidas tarjetas asociadas a cuentas. Y ese es un proceso que se ha calculado en 30 horas. Por lo tanto, desde las 6 de la tarde del miércoles 30 hasta las 12 de la noche del día 31, no van a funcionar los canales de pagos electrónicos. A partir del 1 de enero se retomará el funcionamiento habitual de los servicios bancarios y comenzará a retirarse el CUC de la circulación. Abdiel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así lo reportábamos a partir de lo visto anoche en el programa Mesa Redonda, un tema al que claro le daremos seguimiento informativo en nuestros espacios, así como lo hacemos con la tarea ordenamiento, un proceso necesario y complejo de la economía nacional que genera no pocas expectativas e inquietudes entre los cubanos y específicamente también entre los cienfuegueros. Ismari Barcia logró captar algunas reflexiones sobre este tema en el sureño territorio. Ya llegó el momento en que el país vio la necesidad, el momento exacto en que había que dar una solución y resolver esta situación. Viene a resolver un problema de una dualidad cambiaria y monetaria que existía en el país, en el que pienso, ¿no?, que debe ser para bien de todos los ciudadanos cubanos. A mi modo de ver, es uno de los procesos más complejos que lleva a cabo el proceso revolucionario cubano para bien de la población, muy acorde con cumplir con uno de los acuerdos del 6º y del 7º Congreso del partido. El aumento del salario, las nuevas estructuras que también se vienen pensando y variando y modificando para enfrentar los retos de un nuevo año. Ha llegado en un momento oportuno, a partir, de la situación que viene atravesando nuestro país, por la situación no solo de la COVID, también del bloqueo que nos ha llevado a este momento, y pienso que para nosotros el ordenamiento son de la forma que vamos a tener para poder desarrollar, para poder avanzar en la economía. Está muy bien, lo que hay cosas todavía que hay que pulir, ¿ves? Hay cosas todavía que hay que pulir, que en la marcha yo pienso que salgan adelante, ¿no? Porque tenemos muchas dudas. Bueno, las preocupaciones normales que tiene toda la población, como el tema de la corriente, yo pienso que es un problema de ahorrar mucho y de tratar de ajustarse a lo que le van a pagar. El mercado informal en la calle enseguida subió el precio a todo, y pienso que el Estado es que debe tomar carta en este asunto. Hay que buscar la manera de que ese salario circule de tal manera que de la misma forma que sale del Estado pueda de alguna manera también cumplir su objetivo. Ha sido algo que ha estado sustentado en un proceso bien hecho, con muchísimo tiempo y con muchísimos análisis y reflexiones, lo que no debe quitarle el sueño a nadie que no vaya a ser así.
Avanzamos ahora con otros temas. La empresa industrial electrónica Camilo Cienfuegos tiene un alto compromiso con el desarrollo industrial del país y su participación es decisiva en programas de gran impacto como el energético. En medio de la pandemia, sin detener sus producciones tradicionales, muestra resultados en la instalación de productos para el uso de fuentes renovables de energía. La marca ATEC identifica los productos de la empresa en el mercado. Equipos ahorradores como los televisores LED, cocinas de inducción, cajitas y fabrican los componentes plásticos para el montaje de lavadoras semiautomáticas, además de renglones destinados al comercio interior y la agricultura. La empresa Industria Electrónica Camilo Cienfuegos del Grupo GELEC del Ministerio de Industria cuenta con 9 unidades empresariales de base y casi 700 trabajadores. Está entre las primeras del país en instalar en sus áreas paneles fotovoltaicos, produce electricidad y ahorra al sistema nacional. Hemos empezado en una segunda opción a desarrollar las energías renovables como una posibilidad que permite generar electricidad para las fábricas y permite generar electricidad para empezar a entregar pequeñas cantidades al sistema electroenergético nacional. Tiene entre sus tareas la implementación de soluciones para el uso de las energías renovables en la agricultura. En alianza con institutos de investigación y otros suministradores, trabajan en sistemas de bombeo fotovoltaicos y en el montaje de paneles para generar electricidad. Ya tienen instalaciones en la empresa tabacalera Lázaro Peña y la genética Los Naranjos. Ver cómo podemos en Cuba, a partir de los encadenamientos productivos, ir haciendo los paneles en la fábrica Pinar del Río. Ensamblamos los inversores a pedido, confeccionamos las mesas, la estructura donde se ubican los paneles fotovoltaicos y le damos este servicio con garantía. En la industria electrónica Camilo Cienfuegos están de alta todas las maquinarias que serán utilizadas en la fabricación de partes para los programas de ahorro de energía y cambio de matriz energética. Una industria en busca de la eficiencia y la innovación que necesita el país. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Crecer y en su finca familiar alcanza altos rendimientos productivos. Más adelante conocerá sobre la vida de este campesino que ha logrado maravillas en su tierra. Buenas tardes, tiempo para los deportes en la emisión del mediodía. La Federación Cubana de Béisbol acaba de confirmar hace solo unos minutos vía Twitter que Carlos Juan Viera y Guillermo Avilés jugarán en breve con los Cañeros de Mochis de la Liga Mexicana, mientras Pablo Luis Guillén lo hará con los Tigres de Aragua de Venezuela. Por su parte, respecto a la Liga Profesional Japonesa, se ratifican los contratos de Liván Moinelo, Alfredo Despaine y Yurisbel Gracial con los Halcones de Sosban. Lo mismo sucederá con Ariel Martínez, Yariel Rodríguez y el entrenador Omar Linares con los Dragones de Chunichi. Y hoy comenzaron nuevos enfrentamientos interesantes en la Serie 60 del béisbol cubano. Cienfuegos intenta mantenerse en el pelotón de vanguardia cuando enfrenta a Matanzas. Pinar del Río e Industriales rivalizan en importante duelo que pudiera cambiar o aclarar el panorama de ambos conjuntos de cara a la clasificación. El líder de Granma busca extender su hegemonía en la tabla contra los jotaneros de Guantánamo, mientras que Camagüey tendrá un duro escollo en Santi Espíritus y los Toros no se pueden dar el lujo de tropezar. Por su parte, Mayabeque deberá aprovechar el mal momento de los villaclareños porque solo están a medio juego de los puestos de privilegio. Algo parecido le sucederá a Santiago de Cuba al medirse a Holguín. Las avispas tienen el chance de desterrar sus malas actuaciones de las últimas fechas y escalar lugares. Entre tanto, las Tunas intentará sacar provecho de su enfrentamiento contra Ciego de Ávila. Finalmente, Artemisa e Isla de la Juventud jugarán una subserie de reivindicación. Y el joven lanzador Yanquiel Mauri sobresale en el staff de los Gallos de Santi Espíritus. En el rol de relevo ha brillado con luz propia. Yanquiel Maurice es sinónimo de victoria para los Gallos. Por difícil que parezca la situación, el espirituano, como regla, siempre encuentra los recursos para solventar la tarea.
Tan efectivo se muestra que suman 9 victorias en 11 decisiones, con 5 salvamentos y además, desde el rol de relevista intermedio, ha preservado la ventaja en otras 4 ocasiones. Ha sido una excelente temporada mía este año. Yo me esperaba eso porque hicimos excelente preparación junto con Ismael y Fredicó. El dominio de Maurice es tan notorio que los rivales apenas le batían 242 y registra promedio de limpias de 1.54 en 52 entradas y 2 tercios. ¿Cuál es el secreto para salir al box y ser tan dominante? Bueno, el secreto de eso está en los entrenadores de nosotros, que siempre nos enfocan en seguir al contrario y cómo batea cada bateador, y ahí creo que el secreto está ahí. Lo hecho por Yanquiel en la temporada se da luego de que brillara en el premundial sub-23 de este año. Ahora mismo estoy tirando slide, sinque, cambio y knuckleball. Y la raíz, tiro por el lado, es decir que tiro por los 3 ángulos, por el lado 3/4 y por arriba. Para los zurdos. Para los zurdos siempre lanzo por arriba del brazo, porque los zurdos por el lado, creo que si lanzo por el lado del brazo ven mejor los lanzamientos. La temporada 60 entró en la recta final y de acuerdo al panorama actual parece que los Gallos estarán en los playoffs, donde su relevista estrella debe ser una de las armas principales. Randy Vasconcelos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el judo cubano celebrará la Gala de Campeones 2020 este sábado 19 de diciembre en Varadero, con la participación de la mayoría de los mejores exponentes. Rafael Manso, presidente de la Federación Nacional de Judo, informó a la Agencia Cubana de Noticias que tienen previstos combates entre las 2 principales figuras por categorías, aunque aclaró que aún queda por confirmar a Idalis Ortiz, número 1 del ranking olímpico en más de 78 kilogramos. Entre los representantes del sexo masculino subirán al tatami Iván Silva, Andy Granda y Matiel Estrada, quienes se encuentran en zona de clasificación para los Juegos de Tokio. Mientras, entre las damas deben estar Maylin del Toro y Kalie Mantomarchi, también momentáneamente con boletos para la capital japonesa. Y la revista Friends Football anunció su equipo histórico ideal y, como toda elección, ha generado una gran polémica en el mundo del fútbol. El 11 histórico del Balón de Oro es el 11 de la discordia. Hay presencias indiscutibles: Maradona, Pelé, Cristiano o Messi, agradecidos por el reconocimiento. Muy honrado de formar parte. Es un honor haber sido incluido. Jugadores imponentes como Ronaldo Nazario, en discusión ante la ausencia de mitos como Alfredo Di Stéfano. Relegado al 11 de plata junto a Cruyff o Zinedine Zidane. Los centrocampistas han generado controversia. Lothar Matthaus y el único jugador español Xavi Hernández en entredicho. Revuelo también en torno al descenso de Sergio Ramos al Balón de Bronce. Una elección que ha dividido al mundo del fútbol. Y hoy también es noticia que participan los cubanos Roberto León Richards, Ruperto Herrera, María Caridad Colón y José Peláez en Asamblea General Virtual de Organización Deportiva Panamericana, y Real Madrid enfrenta al Athletic de Bilbao en Liga Española de Fútbol con transmisión en vivo por el canal HD3 desde las 4 de la tarde. Así concluye el tiempo para los deportes. Tenga un excelente día y manténgase informado junto a Diana y Abdiel en la emisión del mediodía. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Álvaro. Ahora revisamos otros temas. La decisión de los universitarios de contribuir a las tareas fundamentales de la salud pública y al desarrollo del deporte en Cuba se expresó esta mañana con la firma de un convenio de colaboración entre la Federación Estudiantil Universitaria, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación y los Ministerios de Educación Superior y de Salud Pública. El acto tuvo lugar en el Salón del Deporte Cubano. El documento fue firmado por el ministro de la Educación Superior, José Ramón Saborido, el doctor Jorge González Pérez, director de Docencia Médica del Ministerio de Salud Pública, el presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, Osvaldo Bento Montiller, y el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, José Ángel Fernández Castañeda. Al intervenir en el acto, el presidente del INDER destacó que el convenio ya se está cumpliendo en lo referente a apoyar las tareas fundamentales de la salud y en tal sentido reconoció la contribución de los universitarios en el enfrentamiento a la COVID-19. Porque difícilmente, sin ese ejército de jóvenes fuertes, preparados físicamente, con deseo y voluntad de acometer estas difíciles tareas, hubiese sido posible alcanzar los resultados que ya
Cuba alcanza, repito, con sus universidades a la vanguardia. Es interés de las universidades también potenciar el desarrollo deportivo desde la comunidad para contribuir a que surjan glorias como las que exhibe el salón donde tuvo lugar la firma. Hacer uso precisamente de cada uno de los conceptos que se ratifica en el convenio, siempre apostando por la calidad del deporte universitario y que desde nuestras universidades también salgan futuros campeones del deporte cubano. Los acuerdos rubricados este martes entre la Federación de Estudiantes Universitarios, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación y los Ministerios de Educación Superior y de Salud Pública son resultado de los debates originados en el 9º Congreso de la FEU, efectuado en 2018. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ya lo habíamos adelantado, a sus 43 años, el campesino Andrés Morera Rubio guía las producciones de su finca familiar asociada a la Cooperativa de Créditos y Servicios Juan Manuel Márquez en el municipio de Taguasco, en Santi Espíritus. En sus tierras, Andrés alcanza altos rendimientos en viandas, hortalizas y frutales. De su padre, Andrés Morera heredó el nombre y el amor por la tierra. Desde hace algunos años guía las producciones de las 10 hectáreas que por décadas han pertenecido a la familia, además de una cifra similar adquirida en usufructo. Lleva bastante sacrificio y mucha dedicación principalmente, y estar todo el día aquí en el campo, imagínate, porque tú sabes que el ojo del amo engorda el caballo, como dicen los viejos. Y aquí, hasta ahora salió bien todo. La finca se llama Arroyo Grande por el afluente del mismo nombre que se une a las aguas del río Sasa y que gracias al riego eléctrico influye de manera notable en los rendimientos productivos. El petróleo sabemos lo caro que está y lo escaso. Pero bueno, ya con el riego eléctrico es todo esto, porque antes se entregaba menos, era mucho gasto y que no daba casi. Su uso ha posibilitado diversificar las plantaciones y además del tabaco, Andrés potencia los cultivos varios. En este momento tenemos plátano burro, sembrado 4 hectáreas, y plátano macho. Un nivel de yuca que debe andar sobre las 40 toneladas y preparando tierra que para sembrar 2 hectáreas de calabaza y 1 hectárea de boniato. Vamos a comenzar a sembrar tabaco tapado también, vamos a empezar a comenzar por 1 hectárea. Este año entregó 23 toneladas de cebolla y ya inició la siembra del tubérculo en la presente campaña de frío. En cosecha está el plátano burro con excelentes rendimientos y el tomate sembrado por primera vez augura calidad para el cierre del año tras aplicar medidas especiales para evitar pérdidas con las aguas de la tormenta tropical ETA. Andrés solo piensa en crecer. Es lo que hace falta, más tierra para producir más, para los beneficios propios y contribuir a la revolución, que ya sabemos cómo está la alimentación en el país. No me imagino haciendo otra cosa. Aquí nacimos y aquí somos guajiros, ¿qué vamos a hacer? Ya sabes que el guajiro tira para el monte. Con el apoyo de la familia y el regalo natural que representa Arroyo Grande, para Andrés los mejores amaneceres serán siempre junto al surco. En Santi Espíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. El 15 de diciembre de 1986 fue fundada la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Su creación fue idea del escritor Gabriel García Márquez y contó desde los inicios con el apoyo del líder de la revolución, Fidel Castro. La Escuela de Medios está adscrita a la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y es considerada como una de las instituciones más importantes de su tipo en el mundo. Es notable en su origen la impronta del cineasta argentino Fernando Birri y del realizador y teórico cubano Julio García Espinosa. Ellos apostaron por la Escuela de Cine para estudiantes de América Latina, África y Asia. La EICTB optó por enseñar a través de cineastas activos capaces de transmitir conocimientos avalados por la experiencia y en una constante actualización. En esta jornada realizarán una transmisión especial a través de sus redes sociales para celebrar sus 34 años de historia cultural.
Y a propósito de este aniversario, compartimos un fragmento de entrevista de Jerónimo Labrada, Premio Nacional de Cine 2019, publicada en el canal de YouTube de Radio Artemisa sobre la fundación de la escuela. Es una escuela que está amparada por la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, que en sus inicios presidió Gabriel García Márquez, el conocido escritor colombiano, de manera que surgió esta escuela como un proyecto bastante extraordinario. No es una escuela cubana, sin embargo está en Cuba y cuenta con todo el apoyo del Estado cubano, pero en ella participan una buena cantidad de instituciones internacionales y tiene, gracias a los poderes divinos del arte, tiene el apoyo incondicional de una buena cantidad de profesionales del audiovisual en el mundo que acuden normalmente a este lugar en el medio del monte a impartir sus conocimientos actualizados alrededor del tema del audiovisual. Es decir, que esta es una obra ecuménica por excelencia. Y una jornada cultural se desarrolló en el municipio camagüeyano de Florida para celebrar la fundación de esa ciudad. El festejo estuvo dedicado al periodista Francisco Sierra Ortega, al más de medio siglo de la emisora Radio Florida y a la economista y promotora cultural Marlene López. Cuando la localidad camagüeyana de Florida celebra sus 96 años de fundada como término municipal, es ocasión oportuna para celebrar la Jornada de la Cultura Floridana. Durante 7 días, las expresiones más autóctonas de la cultura se apropiaron de instituciones y espacios públicos en un diálogo directo con los espectadores. Una nueva ocasión para el reencuentro con el teatro de pequeño formato propició esta jornada cultural en la que los amantes del arte de las tablas disfrutaron del quehacer de miembro de la Brigada de Instructores José Martí. En un territorio donde se preservan las tradiciones afrocubanas y se conservan y promueven los valores de la rumba cubana, no podía faltar la presentación de la agrupación Rumba La Roye, un colectivo del territorio que desde su fundación ha apostado por la permanencia y salvaguarda de la herencia africana en la cultura cubana. El programa de la jornada propició además el acercamiento a las artes visuales y el disfrute del quehacer de los artesanos artistas. También la jornada posibilitó el diálogo con destacados exponentes de la cultura a través de conferencias y presentaciones literarias. Medios de comunicación como la emisora Radio Florida propiciaron socializar el quehacer de los artistas en una jornada cultural que rindió homenaje a los 96 años de fundación como término municipal de esta localidad camagüeyana que pone en alto los valores de la cultura cubana. Daniel González Cabello, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así finaliza nuestro recorrido noticioso por el acontecer artístico y literario este martes. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Omairi. Nosotros ahora, periodísticamente hablando, nos vamos hasta el Palacio de Convenciones. Allí la Comisión de Atención a los Órganos Locales de la Asamblea Nacional del Poder Popular realizó durante el mes de noviembre de 2020 un control a la atención de los planteamientos que los electores han realizado a sus delegados, tanto en la rendición de cuentas como en los despachos sostenidos. Sobre el tema debatieron esta mañana los diputados de la Asamblea Nacional en los análisis previos al 6º periodo ordinario de la 9ª legislatura, que tendrá lugar los días 16 y 17 de diciembre. La respuesta a las quejas de los electores y la solución a los problemas son de las cuestiones que siguen pendientes en la agenda gubernamental. Este sensible asunto requiere de una eficiencia mayor por parte de los delegados y las entidades administrativas locales. Los diputados insistieron a través de videoconferencia en la necesidad de dar respuestas más ágiles a los planteamientos de la población, sobre todo de aquellos que no requieren de grandes recursos, y para ello es urgente la integración de varias entidades locales. Hay planteamientos que afectan a la población, como por ejemplo la poda de los árboles. Eso no es una decisión que pueda tomar una sola entidad. En muchos de los casos participan más de una. Participa ETEXA, participa comunales, participan los compañeros que tienen que aportar una grúa en muchos y no pocos casos. Participan los compañeros de la agricultura según lo que haya necesidad de podar. Y para eso
Tienen que ponerse de acuerdo los compañeros que están interesados en esta tarea, de conjunto con todas las entidades, pero para poder convocar, para eso tiene que estar el intendente o el viceintendente que atiende ese programa para convocar a todos los factores y dar una solución. Aún no se ha logrado una activa participación de directores y administrativos en las reuniones de los consejos populares cuando se trata de dar una respuesta. Todos los meses, aquí en el país, se da una reunión presidida por el primer ministro, donde participan varios ministerios, etcétera. Y uno de los puntos que se analiza en esa reunión con los gobernadores, etcétera, son los planteamientos de la población. Ahí con los gobernadores, etcétera, desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene la administración. Ante la necesidad de tramitar quejas y planteamientos del pueblo, no se puede dejar solo al delegado, insistió el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Y para ello juega un papel protagónico el gobierno a todos los niveles, desde el gobierno central, desde los gobernadores con sus estructuras en la provincia y los intendentes en sus municipios. Y todas las estructuras administrativas ahí acompañando, dando solución, dando la cara, como decimos un buen cubano, al pueblo y respondiendo y comprometiéndose en la solución, o por lo menos la respuesta justa, la explicación sensible, política, que habrá que dar en algunos casos. Hasta que la población por lo menos tenga esa confianza, que es la que no debemos permitir que se pierda, en que, bueno, no me han resuelto todos los problemas, pero sé que me están atendiendo, vienen a mi casa, me escuchan, han compartido conmigo y con mi familia la realidad que estamos viviendo y sé que eso está encaminado en una solución. Esto es un tema muy sensible. Y es verdad que la situación actual es difícil, es dura, compleja. Carencias, limitaciones, falta de materia prima, recursos, etcétera. Pero como está planteando el primer ministro, nosotros no podemos aceptar, en primer lugar, que no haya presencia para dar respuesta a la institución que corresponde. Y entonces hay que separar lo material, lo real, lo objetivo de lo subjetivo, de lo organizativo, de falta de gestión, de falta de sensibilidad. Eso nosotros no lo podemos permitir. Entre los acuerdos de los diputados está la urgencia de velar por el cumplimiento de los reclamos de la población incorporados al plan de la economía y, si no tuviera una respuesta inmediata por falta de recursos, explicarlo. Los problemas del pueblo son los problemas de todos. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Nosotros regresaremos mañana justo a la 1 en punto. Hasta entonces, manténgase informado, cuídese mucho y muy buenas tardes. Buenas tardes.